Compartir, ahora sí. Bueno, bienvenidos sean todos al tercer bonus. La idea es hoy conversar acerca de cómo podemos fomentar cada vez más espacios de participación juvenil. Para eso tenemos dos invitados de lujo, Ale Núñez, secretario juvenil dentro de la gobernación de Itapúa, y Ale Mendoza, también una persona súper preparada que dijo que sí a una vocación de servicio a través de la función pública a través del Ministerio de Justicia. Así que, bueno, le damos una cálida bienvenida y Ale Núñez, si te parece, te escuchamos a vos primero. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, Súper. ok. Eh, Buenas tardes para todos y todas. Em, bueno, a ver por dónde comienzo. Bueno, eh, voy a presentarme a mí mismo primero porque me dijiste, Ale, que tengo 15 minutos para hablar, ¿verdad? Em, Me llamo Ale Núñez. Actualmente tengo cuatro trabajos. Soy CEO, director ejecutivo de mi empresa. Es una empresa de tecnología agrícola donde desarrollamos nosotros tecnología paraguaya al servicio de la producción agrícola. Em, y eh, el primer rol que tuve dentro del sector público, entre comillas, sería el de asesor de innovación de la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Itapúa. Estoy muy involucrado en lo que es todo lo que es tecnología e innovación. Em, el siguiente rol que me tocó asumir hace unos meses es el de asesor de tecnologías de transporte público para la Municipalidad de Encarnación. Y el cuarto rol, o sea, el tercer rol en el sector público y el cuarto laburo en paralelo que estoy teniendo y que es el principal en este momento es secretario departamental de la juventud del departamento de Itapúa en la gobernación de Itapúa. Eh, Milito en un movimiento político que se llama Ciudadanía Activa. No tengo otra afiliación política. Eh, y acá es donde entra, y hice un slide de soporte para mostrarles un poquito de dónde, cómo es que nace Ale Núñez, militante político y participante en... Ah, no puedo compartir pantalla, me dice. A ver, a ver. Mm, ahí, Ahí sí. súper. Bueno, es un pequeño slide. Pero básicamente mi historia comienza en el 2001 cuando me invitan a formar parte de Interact, que es una rama juvenil de Rotary. Y del 2001 al 2010, cuando fundamos la red de Encarnación de Voluntariado, estuve en aproximadamente 15 organizaciones de voluntariado, ¿verdad? Entre ellas Cruz Roja. em, Fundamos una asociación de lectores, la Asociación de Skaters del Sur. Bueno, varias organizaciones. Y en el 2010 pasa algo eh, que, que me hace comenzar a ver un poco más allá del voluntariado en sí, del sector de las ONGs, por ponerle un nombre. Y es que desde la Red de Encarnación de Voluntariado nosotros vemos que para poder articular mejor lo que estamos haciendo, pensamos en que necesitábamos una vinculación o una representación, mejor dicho, desde la Municipalidad de Encarnación. Y ahí es cuando nos acercamos al intendente para poder establecer una Secretaría de Juventud y le planteamos la posibilidad de que la persona a cargo de esa secretaría sea alguien que salga de una asamblea municipal de juventudes, porque en ese momento teníamos muchos movimientos, muchos entre comillas, ¿verdad? Pero éramos por lo menos 30 organizaciones en la ciudad que
que teníamos cierta relevancia y cierto nivel de impacto. Y la Red Encarnación de Voluntariado había nacido como una herramienta de articulación para que las acciones de estos grupos de trabajo tengan una mayor repercusión. O sea, la unión hace la fuerza, básicamente. Y en ese momento, el intendente nos escucha 5 minutos y nos cierra la puerta, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando comienza, digamos, mi cambio hacia un movilidad, saliendo un poco ya del impacto de ONGs per se y comienzo a involucrarme más en movimientos sociales, por así decirlo. Y como estaba todavía en la Universidad Nacional de Itapúa como estudiante, eh, y comienzo a tener esta afinidad con otros grupos estudiantiles, estaba en el centro de estudiantes de mi facultad, que era la Facultad de Ingeniería. eh, Comenzamos a articular lo que fue la FEUPI, que fue la Federación de Estudiantes de Universidades Públicas del Paraguay, que fue un sueño que duró 2 años aproximadamente y termina cayendo por falta de liderazgo por parte de la UNA en ese momento. Había como siempre, la UNA tiene un gran componente político detrás. Entonces, desde las demás universidades públicas, que en ese momento éramos 7 en total, no teníamos el contrapeso suficiente, digamos, para apalancar las luchas estudiantiles en ese momento. Y ahí se da un par de situaciones que a través de la FEUPI y contactando con otras organizaciones estudiantiles, me invitan al CLAE. El CLAE es el Congreso Latinoamericano de Estudiantes y es prácticamente un congreso socialista comunista. Que en el 2010 fue la última vez, 2011 fue la última vez que se hizo, tengo entendido, y lo financió el gobierno de Hugo Chávez en ese momento y se hizo en Uruguay. Y para mí fue así o sea, me abrieron la cabeza así y eh, me revolvieron el cerebro con toda más allá de las ideologías, con el cruce eh, de situaciones que se estaba viviendo en el 2011. O sea, para poner un poco de contexto, teníamos las marchas masivas en Chile, de luchas estudiantiles universitarias, teníamos levantamientos populares en Argentina, teníamos levantamientos populares estudiantiles en Colombia. eh, Prácticamente todo el continente, toda Latinoamérica tenía sus propias luchas estudiantiles universitarias y el único país que estaba así medio dormidito en ese momento era Paraguay, más allá de las necesidades universitarias de educación que teníamos, ¿verdad? Y considerando eso y considerando la mala experiencia que tuvimos con la FEUPI, ahí me aboco a tratar de bajar un poco más a tierra esa idea de articulación nacional y digo, ok, nosotros, ¿cómo vamos a pretender cambiar algo nacionalmente si ni siquiera podemos defender los derechos estudiantiles? Y en ese momento se daba que en mi universidad, en la Nacional de Itapúa, teníamos dos procesos. Por un lado, se le había sacado a la decana de medicina, que era una decana muy querida por los estudiantes, y los estudiantes estaban en oposición a, a este cambio. Y por el otro, había saltado eh, que los títulos universitarios de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Nacional de Itapúa no tenían validez legal para ejercer su profesión, porque nunca se les había aprobado mediante ley eh, el, la, eh, el poder ejercer su profesión como ingenieros agropecuarios. Y no teníamos entonces un organismo que pueda articular eh, para solidarizarse entre sí a todos
a todos los estudiantes dentro de la Universidad Nacional de Itapúa. Y ahí es donde nace la FEUNI, que es hasta ahora la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa. Eh, y durante ese proceso, en el 2012, como ya había asistido al CLAE, me invitan a Venezuela, me invitan a participar de lo que era la campaña política para la reelección de Hugo Chávez en ese momento. Eh, y fue una invitación para que estudiantes de toda Latinoamérica vayan a ver las obras de la revolución, le llamaban. Y era obviamente era propaganda política, ¿verdad? Para mejorar la imagen externa de Hugo Chávez. Pero más allá de eso, me pareció muy, muy interesante los procesos sociales que se vivían en ese momento en Venezuela, porque los lugares a donde nos llevaban, eh, la gente de por sí estaba bastante contenta con el gobierno, al menos las clases populares. Eh, pero en contrapartida, cuando esas clases populares asumían, o sea, subían en estratos socioeconómicos, pasaban a una clase media, a una clase aspiracional un poco más acomodada, era demasiado interesante la dinámica porque en uno de los vuelos, por ejemplo, recuerdo en una conversación que tuve con una chica que me dice que desde el momento que asumió Chávez, su sueldo comenzó a escalar y incluso ella pudo acceder a mejores capacitaciones y estaba en un puesto gerencial en este momento en la empresa donde trabajaba. Pero era como que debido al esquema socioeconómico que se manejaba en ese gobierno en ese momento, había alcanzado el techo, había alcanzado el techo y no, era imposible seguir creciendo, seguir aspirando a algo más dentro de Venezuela. Por tanto, ella, para poder seguir creciendo, estaba planificando una emigración ya. Entonces, eh, me resultaba demasiado interesante esa dinámica social en ese momento. Eh, y hay una anécdota de mi retorno después de haber venido de Venezuela y por esta cuestión de que el rector o sea, la Universidad Nacional de Itapúa, al igual que varias facultades de la UNA, tiene un componente político muy fuerte. Nosotros tenemos liderazgos colorados muy, muy arraigados y muchos de ellos tienen todavía esa visión de la época de la dictadura donde todo lo que no sea colorado es comunista. Entonces yo al volver de Venezuela tuve eh, me comenzaron a investigar, para ponerlo entre comillas, desde la universidad. Y era bastante incómodo porque todo el tiempo era pararme en los pasillos, hacerme preguntas, así gente totalmente random. eh, y hasta que el decano de mi facultad en ese momento, yo le planteo y le pregunto qué está pasando, ¿verdad? Y me dice que como yo había venido de Venezuela, eh, ellos asumieron que yo venía con la misión de fundar un movimiento comunista dentro de la universidad. Bueno, fueron un par de semanas un poco tensas ahí, pero después aclaramos un poco las cosas y paró esa cuestión. Pero en fin, o sea, son anécdotas que uno tiene, ¿verdad? Luego de toda esta cuestión de articulación estudiantil, finalizo mi carrera, me tomo un tiempito, obviamente por cuestiones laborales en lo que es tema de liderazgo y articulación social, política, eh, y gano becal, digamos, y hago mi maestría en el exterior. Y ahí es cuando, aparte de realizar un cambio de, de carrera profesional, porque hasta ese momento, entre la finalización de mis estudios
y el ejercicio de mi profesión, que soy ingeniero civil de profesión, al realizar la maestría comienzo a tener unos replanteamientos muy fuertes en torno a mi carrera y a qué era, a dónde me estaba orientando en ese momento, cuál era el objetivo final de mi vida, ¿verdad? Y entonces, considerando todo lo aprendido en ese momento durante la maestría, que fue un cambio muy, muy grande, eh, me planteo que Encarnación tiene que ser un hub de desarrollo tecnológico y tiene que ser lo que se conoce muy comúnmente como un Silicon Valley, pero para Latinoamérica. Y ahí es donde comienzo a evaluar, ¿verdad? Si desde qué perspectiva tenía que hacerlo, desde el sector privado, del sector público, cómo articulamos eso y entendiendo un poco mejor las dinámicas socioculturales que tenemos en Paraguay, era, era obvio que en algún momento teníamos que tener un componente público que acompañe al sector privado para poder llegar a esa meta que me había replanteado. Y así es como en 2019 comenzamos a pensar en una participación política cuando eso todavía no teníamos nombre, no tenía forma. Sí sabíamos que queríamos tener incidencia política local para poder hacer cosas, porque creíamos que no, ok. Creíamos que no íbamos a hacer nada solamente del sector privado. eh, y llega pandemia. Entonces, en pandemia, nosotros proponemos como Ciudadanía Activa, se conforma principalmente por profesionales, proponemos ciertas soluciones a los problemas complejos que sufríamos en ese momento en pandemia, eh, y nuevamente el gobierno nos da la espalda, entonces ahí es donde finalmente termina de formar, de tomar forma Ciudadanía Activa y decidimos lanzarnos con toda a la arena política, ¿verdad? Y finalmente esto nos lleva a las últimas dos elecciones, tanto las municipales que logramos algo histórico, ¿verdad? Un movimiento totalmente independiente, logra un escaño con, con el concejal más votado en ese momento de las elecciones locales y un segundo escaño en la Junta Departamental y ahora, debido a esa fuerza que tenemos como tercer espacio político, tenemos dos secretarías ocupando cargos públicos en la gobernación de Itapúa. Y estamos trabajando, obviamente, desde donde nos toca para poder articular que nuestra experiencia sea replicable en otros distritos, ¿verdad? Por ahí con eso cierro la idea y continuamos la conversación. Genial, Ale, gracias por comentarnos un poco acerca de tu historia eh, y trayectoria política que hoy te hace una llamada más grande a través de la función pública. Bueno, finalmente llegó Gabriela Sanabria, ella es parte de el Tribunal Superior de Justicia Electoral, así que nos va a estar comentando su perspectiva acerca de cómo podemos lograr que sean cada vez más los jóvenes que buscan involucrarse en lo político. Bienvenida, Gabriela. Hola, ¿cómo están? Un placer poder acompañarles acá. No sé si sale mi pantalla, Todavía no. ¿no? Ahí estoy, me perdí. Bueno, yo les quiero, ahí está. Todavía no. Ahora. Justo cerré. Bueno, perdón.
Bueno, yo les voy a comentar un poquitito qué es lo que estamos haciendo desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Yo soy coordinadora de lo que es el proyecto Educar para Elegir. Es un proyecto que inicia en el año 2018 con las elecciones generales del 2018. En ese momento, ese proyecto fue un plan piloto que fue impulsado por el actual vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el ministro César Rosell. En ese momento, nuestra idea era poder incentivar la participación juvenil, pero no dentro de lo que serían las elecciones propiamente dichas, ¿verdad? Sino más bien ir acercando a los niños y a los jóvenes a un primer acercamiento a lo que es la participación a través de las elecciones. Entonces, ¿qué se nos ocurrió en ese momento? Simular una votación para los jóvenes, para los niños en realidad, para los niños y, ay, no estoy encontrando mi presentación, para los niños. Entonces, ese fue la idea que tuvimos. Simulación de votación, solamente pudimos hacerlos en 5 locales, en 5 locales de votación, donde los niños se acercaban, era padrón abierto y los niños podían votar. A ver si acá ya me sale que tengo re lento el internet. Podían votar, ¿verdad? Con plan piloto fueron nada más que 5 mesas. En esos 5 locales de votación, no estoy pudiendo, no sé qué me pasa, no se ve, ¿verdad? No, no. Pero te escuchamos igual, Gabriela. Si vos podés ver, podés ir desarrollando y te escuchamos con atención. Bueno, entonces, ¿qué buscábamos con ese proyecto? Era fomentar ciudadanía en niños y niñas, ¿verdad? Y así lo que nosotros hicimos fue permitirles participar activamente en el ejercicio simbólico de lo que era una votación. Ellos se acercaron a 5 locales de votación y votaron en el 2018, o sea, fue un simulacro de votación. Este plan piloto para las elecciones del 2023 cobró ya mucha más fuerza y entendimos que lo ideal era poder ir un poco más allá. Nosotros entendemos que la democracia va un poco más allá de lo que son las elecciones. Entonces, ¿qué hicimos con este proyecto? Buscamos ayuda a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el PNUD y hicimos talleres que empezaron unos meses antes de las elecciones. Hicimos talleres, nos instalamos en centros comerciales y ahí hicimos unos talleres donde los niños iban a participar de unos talleres donde nosotros le mostrábamos y le enseñábamos valores democráticos, porque en esta oportunidad lo que hicimos fue que los niños voten por valores democráticos. Además de valores democráticos, en esos talleres que estaban en los centros comerciales, se les enseñaban, se hacía un recorrido histórico por lo que eran los departamentos de nuestro país, habían superhéroes, habían juegos lúdicos donde ellos iban aprendiendo y además tenían la máquina de votación donde ellos también podían practicar con las máquinas de votación, asimismo los padres, ¿verdad? Porque ese también era un ganche para que los padres también puedan ir practicando con la máquina de votación, porque los niños nos llevan, quiera o no, a nosotros, nos estiran a los adultos, ¿verdad? Y realmente estuvimos en 5 centros comerciales de Asunción y el Gran Asunción, fue una experiencia sumamente enriquecedora, ¿verdad? Porque era impresionante cómo los niños querían participar y les tiraban a sus padres. Ahí aprendieron sobre valores democráticos. En estas elecciones los niños votaron ya en 10 locales de votación. Entonces, fue un poco mucho más amplio, porque no solamente nos centramos en Asunción, sino también en el área metropolitana.
y se instalaron 10 mesas. En esta oportunidad los niños votaron lo que iban aprendiendo en esos talleres, que eran los valores democráticos: responsabilidad, equidad, compromiso, y se les hacía toda una charla con unos superhéroes. Entonces era bastante llamativo, ¿verdad? Esa fue la primera parte de lo que es este proyecto. Luego tuvimos también el simulacro de la votación, como ya les mencioné, ese día de la votación, y además implementamos también un plan piloto de lo que se llama Mi Primer Voto. Nosotros lo que quisimos hacer es premiarle a los jóvenes que votaban por primera vez y buscamos alianzas estratégicas con universidades. El joven que se iba a votar por primera vez se le entregaba su certificado de votación, y el certificado de votación tenía un distintivo que decía Mi Primer Voto. Entonces, con las universidades con las cuales nos aliamos, estas universidades le ofrecen descuentos a estos estudiantes, ¿verdad? Como un incentivo a la hora de votar, porque eso era lo que nosotros buscábamos también, ¿verdad? Con este proyecto Educar para Elegir, sino incentivar la participación a través del voto de los jóvenes. Y como una tercera pata de este proyecto es un plan piloto que surgió este año, que se llama Democratic Camp, que se llevó a cabo el Día de la Juventud en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde invitamos a 50 alumnos del último año del colegio, y ellos ahí tuvieron una experiencia de participación ciudadana de una manera lúdica también, que se hizo con una facilitación gráfica, donde a través del juego ellos iban aprendiendo de la importancia de lo que es participar activamente en la sociedad, ¿verdad? A través de juegos e ir más allá del voto, ¿verdad? Entonces, realmente esta experiencia como plan piloto nos sirvió para que el año que viene podamos ir ampliando este proyecto. La idea es ir al interior, no solamente quedarnos en la capital, ¿verdad? Tratar de ir al interior para que más jóvenes tengan esta posibilidad de ir adentrándose a lo que es la participación ciudadana, el civismo, porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? El ejercicio patriótico democrático de nuestros jóvenes, y para que ya desde temprana edad ellos vayan incursionando en este ámbito. Esto es lo que es el proyecto Educar para Elegir desde la justicia electoral, que entendemos que quizás sea un proyecto a largo plazo, pero realmente estamos muy contentos con los resultados que tenemos, porque los jóvenes en el campamento de la democracia, por ejemplo, nos manifestaban que era una pena para ellos que sea en el último año de colegio, porque les encantó, ¿verdad? De la manera que se fue dando este primer acercamiento. Entonces, la idea es poder seguir avanzando en este tipo de proyectos para que los jóvenes puedan ir entendiendo que el país lo hacemos entre todos. Esto es por parte del tribunal lo que estamos haciendo, ¿verdad? Súper. Mil gracias, Gabriela. Gracias por comentarnos cuáles son los espacios que se fomentan desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esto es súper importante. Hoy justamente estuvimos hablando acerca de la importancia de la educación cívica y de los espacios que empoderen a los jóvenes para que entiendan lo importante que es que ellos se involucren. Así que muchísimas gracias. Bueno, pasamos finalmente a nuestra última panelista, Ale Mendoza. Ella fue becaria de Becal y bueno, también nos va a comentar un poco acerca de ese llamado que siente del servicio al país a través de la función pública. Ale, te escuchamos. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Qué gusto eh, estar acá compartiendo con cada uno de ustedes. Entiendo que la gran mayoría son todos jóvenes, así que bueno, idealmente vamos a estar conversando un poco por sobre todo, cuál es un poco mi experiencia de alguna manera, no solamente desde la administración pública, sino también desde lo social, ¿verdad? Así que les voy a contar un poco rápidamente un poco sobre mí. Y me encantaría bueno, que podamos tener un espacio para compartir. A mí, interrúmpanme sin problema si quieren hacer alguna consulta y lo vamos hablando, ¿sí?
Bueno, como me presentó un poco acá Ale, soy Ale Mendoza. Actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Justicia. eh, si bien, o sea, desde apenas salí desde la facultad, bueno, ingresé al Ministerio Público, ahí hice como toda un poco mi carrera desde la Fiscalía. Luego pasé ya luego de haber vuelto de Madrid, en donde estudié mi masterado, donde ya un poco seleccioné el masterado ya más acorde a lo que quería hacer, que era trabajar en políticas públicas. Eh, Fui al MOPC a trabajar ahí en varios proyectos, y luego sí fui a justicia, donde está un poco mi vocación, ¿verdad? ¿Y por qué les cuento un poco esto? Eh, de alguna manera mi intervención o la forma en la que activo también y construyo, yo creo, intento construir un país mejor desde donde me toca, no solamente es desde la administración pública, no solamente es desde la función pública, sino también desde la sociedad civil, ¿verdad? ¿Y por qué les digo esto? Ya hace muchos años, ya hace 8 años, que tuve la oportunidad de iniciar un proyecto social que trabaja con mujeres privadas de libertad, donde en ese proceso obviamente yo también descubrí lo que de alguna manera me llena el alma, ¿verdad? O sea, llena todo mi corazón, y, y, y considero que es un poco el propósito también de mi vida, ¿verdad? Seguramente, y ustedes también como muy jóvenes dirán cuál será, que es el propósito también que tengo yo en este mundo, ¿verdad? Es como algo que se va descubriendo en el tiempo, pero trabajar en lo que es el sistema penitenciario y trabajar con lo que son las personas privadas de libertad es lo que a mí me llena un poco de plenitud y de mucha felicidad, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de trabajar desde la sociedad civil, contribuyendo un poco para la reinserción social de las mujeres que están en el Buen Pastor, me convocan para ir al Ministerio de Justicia también, para trabajar desde la Dirección de Reinserción Social, donde hicimos un montón de programas, implementamos muchísimas innovaciones y con mucha, como yo siempre digo, con mucha creatividad. ¿Y por qué menciono esto? Porque ya desde el Ministerio de Justicia, o sea, con más razón desde del Ministerio de Justicia, tenemos como la labor de hacer todo o mucho prácticamente con muy poco o con nada, ¿verdad? Un ministerio que tiene muy pocos recursos, ¿verdad? Y muchas necesidades, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo que me tocó estar a cargo de la Dirección de Reinserción, bueno, hicimos varias iniciativas y trabajamos en políticas públicas para la reinserción social de las personas privadas de libertad de todo el país. Por eso estuve viendo que están que son de varias ciudades del país, y me encanta, ¿verdad? Entonces, seguramente en algunas de sus ciudades también tienen penitenciarías que probablemente, y les invito también a conocer un poco la realidad, y si eventualmente ustedes también se sienten, no sé si hay alguien que tiene el micrófono prendido. Ahí está. Es una realidad que de alguna manera, como yo siempre digo, es una realidad que personalmente me interpela muchísimo, ¿verdad? Una realidad a la que yo no puedo estar, o sea, no puedo estar de brazos cruzados, ¿verdad? Y que repercute totalmente en toda la sociedad, ¿verdad? Y ahora les voy a explicar un poco también por qué les digo esto, ¿verdad? Bueno, entonces ahí voy un poco al Ministerio de Justicia, estuve como directora de reinserción social, y bueno, me salió una oportunidad para ir al sector privado, yo creo que con el dolor de mi alma, porque siempre tuve como muy claro también que tenía mucho que aportar desde la función pública, ¿verdad? Es como muy criticada, es como muy catalogada de una manera, ¿verdad? Pero para estar en la función pública y para hacer las cosas bien y con mucho esfuerzo y luchar contra la corrupción y hacer un montón de cosas que tenemos como país, ¿verdad? Se pueden hacer desde adentro, se deben hacer también desde adentro, ¿verdad? Y hay que tener vocación, ¿verdad? O sea, para la función pública hay que tener una vocación que, como digo, tampoco no es para cualquiera, ¿verdad? Entonces, bueno, tuve una oportunidad, dije, también para un desarrollo profesional, ¿verdad? Dije, voy a aprobar, ¿verdad? Pero bueno, estuve también 2 años afuera, trabajé mucho en lo que es responsabilidad social, o sea, súper vinculado también con lo social, que es
que es lo que me apasiona también, ¿verdad? Y bueno, este año volví otra vez a mi casa, como a mi lugar de, como yo le digo, de ayo, ¿verdad? Que es el Ministerio de Justicia, que es un ministerio súper, súper complejo, ¿verdad? Pero, y a veces me dicen, o sea, y siempre yo digo, es el lugar donde nadie quiere trabajar, ¿verdad? Y lo que tenga que ver con las penitenciarías es el lugar en donde nadie quiere trabajar. ¿Por qué? Porque vos trabajás con las personas que son las excluidas, las personas que son las dejadas de lado, las personas que son de alguna manera las discriminadas, ¿verdad? Entonces, es un trabajo que es súper complejo, pero que es muy apasionante. ¿Por qué? Porque ver ese cambio, ver ese proceso de las personas que sí quieren salir adelante, que sí quieren cambiar, creo que no tiene punto de comparación con ninguna otra satisfacción, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora estoy de vuelta, no más desde el área de reinserción social, sino más bien estoy liderando todo lo que es el proceso de las nuevas penitenciarías, ¿verdad? Que se van que esperamos que se inauguren próximamente, ¿verdad? Y donde vamos a implementar como un nuevo modelo de gestión para poder ofrecer un tratamiento adecuado para las personas privadas de libertad, ¿verdad? Y bueno, y además yo seguí también a la par que seguimos con el proyecto social que les decía, que se llama Corazón Libre, que lo hago desde la sociedad civil, que ya tiene 7, casi 8 años de vigencia, ¿verdad? Desde este año también me animé a iniciar un nuevo proyecto también desde la sociedad civil, que se llama Lumbra, que es nuevito, ¿verdad? Que es lo que busca un poco también poder ofrecer alternativas y oportunidades a las personas que ya están afuera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que te preguntan al momento o sea, no lo primero, pero una de las cosas, uno de los requisitos esenciales para conseguir un trabajo es no tener antecedentes penales, ¿verdad? O sea, la, la, es muy difícil que la sociedad todavía o las empresas te contraten si vos estuviste privado de libertad, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es trabajar en eso, o sea, romper esos paradigmas y empezar a concientizar y a trabajar con las empresas y con la sociedad en general para que se animen a dar esas segundas oportunidades. ¿Y por qué digo esto? Y es tan importante que podamos entender para esa construcción de esa sociedad paraguaya más segura, más humana, más equitativa. Si nosotros como sociedad no les damos oportunidades a las personas que sí quieren salir adelante, que sí pasaron por ese proceso de cambio, de transformación, ¿verdad? Y que sí quieren empezar de cero y de vuelta, rehaciendo sus vidas. Si nosotros como sociedad les cerramos las puertas y no les damos esa oportunidad, ¿cómo vamos a construir esa sociedad más segura? Porque lo más probable es que no les quede otra alternativa que volver a delinquir. O sea, es muy complejo, muy difícil para una persona que salió de la cárcel, que salió de un penal, reinsertarse si nosotros como sociedad no les damos una mano, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es como un poco mi historia de la vocación y de lo que amo hacer y de lo que desde mi lugar y desde donde yo creo que puedo, o sea, que sirvo al país y que sirvo a esta sociedad paraguaya, ¿verdad? Eh, y bueno, que espero que también, por sobre todas las cosas, que sea como un granito de arena en el que podamos todos juntos como sociedad seguir construyendo, ¿verdad? Y así también estoy como de alguna manera liderando estos aparte, ¿verdad? O sea, estoy liderando como vicepresidenta de la ASOBECAL, que es la Asociación de Ex Becarios del programa Becal, que también, bueno, como Ale mi tocayo, fui ex becaria de Becal, ¿verdad? Gracias a esta política pública que ya tiene como muchos años de vigencia y bueno, considero que creo que es una de las mejores políticas públicas que se generaron hasta el momento, ¿verdad? Y ojalá que se sigan fortaleciendo, ¿verdad? Entonces, también desde ahí creo que como profesionales de diferentes áreas tenemos muchísimo todavía que contribuir al país, ¿verdad? Desde donde nos compete, desde nos sentimos a gusto, desde nuestras profesiones, desde donde realmente, desde lo que sabemos hacer, ¿verdad? Creo que todos podemos contribuir al país, ¿verdad? Entonces, si bien yo no milito como, bueno, como decía un poco Ale, en ningún partido político, ¿verdad? Mi contribución va mucho desde lo que es la administración pública como vocación y desde la sociedad civil, ¿verdad? Entonces,
al menos considero que cada uno desde el lugar en el que considera, en el que pueda aportar, lo importante es no perder el foco, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, comprender el propósito que tiene cada uno y lo que puede hacer, ¿verdad? Como es algo que yo siempre pido y es algo muy personal, ¿verdad? Siempre me repito a mí misma, ojalá eh, que nunca pierda esa indignación ante las necesidades de los demás. Para mí ahí va todo, ¿verdad? Para mí todo eso se resume en eso, ¿verdad? Porque la incidencia, ya sea o en política o en espacios de liderazgo o en la sociedad civil o en donde sea, ¿qué es lo que nos mueve? Nos mueve que queremos un país mejor, ¿verdad? Nos mueve que queremos cambiar las cosas, nos mueve que queremos el bien común, ¿verdad? Y hoy tenemos de alguna manera muchas cuestiones que nos interpelan, muchas cuestiones que no nos gustan, muchas cuestiones bueno, que vemos y que de alguna manera nos mueve, ¿verdad? Entonces les invito y les aliento un poco a que cada uno de ustedes como jóvenes que son, ¿verdad? Vayan descubriendo eso, vayan descubriendo qué es lo que les apasiona, qué es lo que les mueve y no tengan miedo de incidir, ¿verdad? No tengan miedo de hacer las cosas. No hace falta meterse en política para generar cambios, se lo puede también hacer desde la sociedad civil, se lo puede hacer desde un montón de lugares. Entonces, lo que digo es que encuentren su lugar, ¿verdad? Y que trabajemos como jóvenes que somos, trabajemos por ir cambiando la realidad, ¿verdad? La realidad que a cada uno nos mueve, ¿verdad? Entonces, me gustaría también, yo no sé, Ale, en qué momento pasamos a preguntas, ¿verdad? Liderarás vos, así que bueno, estoy atenta a eso. Súper, gracias Ale. Sí, les agradezco realmente a todos los panelistas en que hayan compartido lo que vienen haciendo, un poco de su historia y sobre todo esa reflexión y es entender que realmente, más allá de si decidimos o no meternos en política como candidatos o dentro de un movimiento, todos sí deberíamos preguntarnos qué podemos hacer desde nuestro lugar, aquel que escojamos para aportar a nuestro país, dar una mano para que nuestro país sea cada vez más justo, sea cada vez más próspero y realmente tenga oportunidades para todos. Almi, quiero hacer una reflexión como para ir guiando el conversatorio y después abrimos el micrófono a todos los participantes también. Bueno, sí, muchísimas gracias, Ale. Bueno, antes que nada agradecerles también a los panelistas, a los dos Ales, Ale Núñez, Ale Mendoza y también a Gabriela desde el TCJB que se unió, que aceptó sumarse a este espacio. Bueno, para contextualizar un poquito también a nuestros panelistas, nosotras, Ale Saucedo y yo, estamos llevando adelante un proyecto denominado Conquista Joven desde la organización Alma Cívica. Y bueno, en el marco un poco de ese proyecto, lo que buscamos es ofrecer estos espacios de articulación, espacios de conexión y de donde se generen conocimientos también para los jóvenes. Estos chicos que están acá son chicos que de alguna manera ya estuvieron participando de otros espacios de Alma Cívica y otros que no, ¿verdad? Entonces, como para ir abriendo un poco a las preguntas, ¿verdad? Y para que ellos también se sientan en confianza de poder hacer sus propias reflexiones e intervenciones, porque esa es la idea de un conversatorio de espacios como este. Entonces, nada, me gustaría nomás rescatar como de las tres intervenciones, de las tres disertaciones que nos dieron, eh, recuperar un poco la pregunta que nos convoca hoy, ¿verdad? Que es la de cómo fomentamos la participación juvenil, ¿verdad? Y a partir de cada una de las exposiciones, como que pude rescatar algunos espacios que cada uno fue buscando también, ¿verdad? En el caso de Ale Núñez, que lo hizo desde el voluntariado, desde la sociedad civil, desde la militancia política, ¿verdad? Y también finalmente partidaria, creo, ¿verdad? Hasta llegar a también a espacios de decisión. Entonces, como que la trayectoria de un joven también en nuestro país, de cómo es posible hacerlo a través de un involucramiento, como mencioné, más desde una militancia, más desde la participación activa en diferentes espacios, ¿verdad?
un poco en el caso de Gabriela, que estuvo comentando cuáles son también las iniciativas desde el otro lado, o sea, así como existen las iniciativas y el involucramiento desde la ciudadanía, un poco cuáles son esas oportunidades que existen desde lo institucional y que se ofrecen también en la medida de las posibilidades de las instituciones eh, para fomentar esa participación juvenil. Y bueno, un poco el objetivo de este espacio es poder ir haciendo esos links, ¿verdad? De juntar qué es lo que se hace de las instituciones y de qué es lo que hacen también las personas como ciudadanos y como sociedad civil para ir encontrando esos puntos en común, ¿verdad? Y bueno, la iniciativa que comentó Gabriela, que a mí particularmente me parece genial, el de fomentar la educación cívica a los niños, ¿verdad? Que sabemos que es todavía un pendiente en nuestro país, ¿verdad? Y que son iniciativas que de repente son absolutamente replicables también por otros grupos y por otras organizaciones, ¿verdad? Así que nada, le agradecemos a Gabriela por habernos comentado un poco más. Y bueno, y en el caso de Ale, ¿verdad? Que también lo hace desde su lugar en la sociedad civil y un poco también desde la academia, hasta llegar a los espacios de decisión pública también. Eh, y una cuestión que me parece interesante en los tres casos es un poco rescatar la vocación como un valor indispensable para generar justamente esos espacios de participación y también como motor, ¿verdad? Movilizador de todo esto que es lo que creo que a todos los que estamos acá nos apasiona, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, lo de lo esencial y lo de un poco la vocación, me parece que es un punto en común entre todas las iniciativas, sea desde las organizaciones que empujamos, de las instituciones también, y de los jóvenes que buscan constantemente participar activamente, que acá estamos reunidos, se están sumando, ¿verdad?, a este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, a partir de esto, esta reflexión un poco que quería hacer, nada, abrir el micrófono a todos los chicos y chicas que están acá como para que realicen sus propias reflexiones y sus preguntas también a cada uno de los disertantes eh, acerca de esta pregunta, ¿verdad? De cómo hacemos o cómo seguimos haciendo, porque ya lo estamos haciendo, cómo seguimos haciendo para fomentar la participación juvenil, ¿verdad? Ahí ya veo algunas preguntas eh, que dejó Kevin. Ali ya le estuvo respondiendo. Eh, y bueno, mientras los chicos van tomando un poco de impulso, me gustaría, sí, una pregunta rápida a nuestros panelistas, con una respuesta breve también, así después escuchamos a los protagonistas que son los chicos. Estamos hablando de participación juvenil y estamos hablándole a jóvenes que lideran dentro de distintos espacios. Y entiendo que liderar dentro de la función pública, como lo vienen haciendo cada uno de ustedes, muchas veces puede ser frustrante porque uno abre la tapa de los diarios y encuentra muchas noticias que no son las más motivadoras para este camino de buscar un cambio positivo y seguir caminando hacia el bien común. Me gustaría sí que en dos o tres palabras, en una oración, nos puedan comentar acerca de qué fue lo que a ustedes les sirvió para seguir caminando dentro de ese proceso y poder llevar las frustraciones, ¿verdad? Así brevemente, si cada uno puede decir eh, un poquito de eso. En mi caso, en mi caso, Ale, para mí es tener claridad, súper claros los principios y los valores. Para mí va por ahí. Si yo tengo claros cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, ¿verdad? Si bien, claro, puede ser frustrante, en el camino y por sobre todo uno puede observar como muchas cosas no se hacen bien o no se dan como deberían darse, ¿verdad? Pero si uno como servidor público, porque somos servidores públicos para la gente, ¿verdad? No tiene esa claridad de cuáles son los valores, de que tenemos como servidores que ofrecer lo mejor para la gente, que tenemos que luchar contra la corrupción, que tenemos, o sea, eso para mí es la claridad y eso es lo que a mí me da la fortaleza, como esos mis ideales, ¿verdad? Me da la fortaleza de por ahí en los momentos en los que las cosas se vuelven complejas y difíciles.
Súper. Gracias, Ale. Gabriela, si nos querés comentar un poco brevemente. Estás muteada, parece. Ahora sí. Sí, yo comparto plenamente con lo que dice Ale, ¿verdad? Creo que los valores son fundamentales, nos sostienen a los que somos servidores públicos, como ella bien lo mencionaba. Y otra cosa que a mí también creo que es un pilar fundamental es la pasión con la que uno trabaja, ¿verdad? El amor que le pone a cada... yo particularmente, para mí el tema electoral es apasionante. Me recuerda a mi abuelo cuando me llevaba a mí, iba con él a votar, entonces para mí es algo que tengo algo desde muy chica, entonces la pasión con la que yo trabajo y le pongo ganas y hay veces que sí que cuesta, que de repente uno se encuentra con ciertas dificultades, pero ahí es donde surgen los valores y la pasión y el amor con la que uno lleva adelante su trabajo, ¿verdad? Gracias, Gabriela. Ale, te escuchamos. Ale Núñez. Bueno, sí, sí. Eh, Más allá, o sea, coincido plenamente con Ale y con Gaby. Eh, yo creo que tengo o sea, un gran espíritu abocado hacia la política por una cuestión familiar, tanto de ambas, de la familia de mi mamá y de la familia de mi papá, de mis abuelos. Eh, Hay mucho caudillismo político de antes me inculcaron muchos valores, pero a mí mi principal motor para hacer las cosas son mis sobrinos. O sea, desde el momento que ellos nacieron, yo siento esa imperiosa necesidad de dejarles algo mejor de lo que yo recibí, ¿verdad? Y en algún momento fue una pelea, un quiebre en la familia para poder hacerle entender a mis padres de que yo tengo que ser mejor que mis padres y los que vienen después de mí tienen que ser mejor que mi generación, que yo. Entonces, hay esa responsabilidad intergeneracional para poder hacer mejor las cosas. Entonces, ese es mi motorcito, digamos. Gracias, gracias, queridos panelistas. Y bueno, abrimos entonces el micrófono para los participantes. Primero, Iván Monjes. Buenas tardes para todos. Gracias, Ale. Yo quería preguntarle al muchacho de Encarnación, si me repite su nombre, ¿cuál era? Ale, Ale, bueno, mucho gusto, Ale. Vos mencionaste que te motivó a construir un movimiento para generar política pública en tu ciudad. ¿Cómo, cómo trabajaron para financiar ese movimiento? Yo de mi parte milito en en un movimiento político tradicional y veo que el problema más grande para los jóvenes para candidatarse es el factor económico. Y ahí es donde muchas veces los jóvenes se quedan por el camino porque ven que el factor económico es muy grande para solventar una campaña contra un candidato que tiene solvencia económica. Eso es, por un lado, esa es la pregunta para vos. Y también quería preguntarle a Alma sobre el tema de la inserción. eh, ¿Qué leyes hay que pueda fortalecer? Yo, por ejemplo, he escuchado dos experiencias de jóvenes que cumplieron su condena y muchas veces el gran problema es que van y automáticamente su antecedente judicial ya le, ya le mira mal, ya no le quieren eh, ayudar a conseguir ese trabajo. No hay una ley que se pueda borrar su antecedente o ponerle como una estrellita que su delito o el crimen sea más leve para poder darle esa confianza de trabajo, de inserción al mundo laboral.
Bueno, voy a responder rápido el tema de si hay algo que caracteriza a Ciudadanía Activa es el ingenio de su campaña, de su marketing político. Y nosotros nos financiamos, literalmente nos financiamos vendiendo remeras, vendiendo kepis, tazas, le llamamos el kit del ciudadano activo, vendimos kits, hicimos adhesiones, pero no eran las adhesiones tradicionales a arroz con pollo, digamos, sino que hacíamos comidas más atractivas, digamos, desmechado, em, o sea, cosas más que llamaban la atención. Eh, y básicamente así, o sea, salíamos a la calle a sudar como cualquier emprendedor, porque Ciudadanía Activa está lleno de emprendedores y también está lleno de profesionales. Entonces, capaz que el factor educativo forma un punto fundamental, un factor de decisión fundamental para que el movimiento se sostenga y podamos hacerle frente a grandes estructuras. Porque en nuestra campaña política para el 2021 nosotros nos financiamos con 63 millones de guaraníes cuando que el candidato Colorado a la intendencia había puesto casi $1 millón para su campaña. Y nosotros aún así le ganamos en cantidad de votos individuales a todos los demás candidatos del Partido Liberal, el Partido Colorado, de las alianzas. Entonces, yo creo que el las campañas políticas en Paraguay tienen que replantearse desde la perspectiva del ingenio para poder hacer frente a las grandes estructuras. Y nuestra última campaña en la Junta Departamental y la campaña de Diputación fue de 100 millones de guaraníes. Y metimos igual una concejal departamental. eh, y tuvimos casi, casi 8.000 votos. Entonces, no es necesario tener un bolsillo abultado para ganarle a las estructuras. O sea, hay, hay que, hay que sudar la camiseta, como se dice, pero es factible hacer grandes campañas sin necesidad de tener mucho capital. Bueno, y respondiendo, Iván, a tu pregunta, nuestra normativa, ¿sabes? Nuestra propia constitución dice que el objeto de la pena es la reinserción social, ¿verdad? El tema nomás, si, no, si tenemos alguna ley de alguna manera que regula eso, así como vos lo planteás, no lo hay. Eh, Algo que ojalá que por lo menos, o sea, se pueda impulsar de aquí a un tiempo es así como, por ejemplo, les pongo una referencia que existe una que hoy todavía sabemos que no se cumple, ¿verdad? Que es la legislación que de alguna manera establece que se debe ofrecer un cupo tanto en la función pública o voluntariamente para empresas de personas con discapacidad. No sé, ¿por qué no pensar que también podemos hacer algo similar para personas que egresan del sistema penitenciario que no tienen las oportunidades que de alguna manera como sociedad también tenemos que ofrecerles, ¿verdad? Entonces, regulación así como hoy la planteas no la hay. Hoy es Hoy es totalmente voluntario de la empresa o la persona que quiera dar oportunidades a las personas que salen del sistema. Hay mucho miedo detrás, hay mucho temor, hay muchos prejuicios. La gente tiene mucho temor, ¿verdad? Entonces, algo que tampoco se puede forzar, es necesario ir trabajando gradualmente, paulatinamente, con un cambio de mentalidad, un cambio de paradigmas, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, como yo siempre digo, todo tiene que ver también mucho con el desconocimiento. La gente le tiene mucho temor a lo que desconoce, ¿verdad? Entonces, si de alguna manera nos acercamos más a la realidad, conocemos más lo que pasa, conocemos más las historias, o por lo menos les conocemos a las personas que salieron del sistema penitenciario, capaz nos animemos a contratar, así como yo le contrato para que esté en mi casa, ¿verdad? O sea, es porque les conozco y porque me animo, porque o sea, de alguna manera puedo darles esa oportunidad porque
porque tuve la oportunidad de conocerles y conocer sus historias, ¿verdad? Entonces, eso es también lo que queremos hacer con Alumbra, que es lo que les conté, ¿verdad? De empezar a unir a las personas que salieron del sistema con la sociedad y sensibilizar a las empresas para que empiecen a incluir dentro de sus estrategias de diversidad e inclusión también, empiecen a incluirle a este sector de la población que está totalmente discriminado, ¿verdad? Entonces, es un trabajo que todavía, o sea, que es un poco largo, pero estoy segura de que paso a paso lo vamos a ir logrando. Ahí creo Ale, que hay otra ahí, pista. Sí, ¿qué ahí pasa con una Héctor persona que tiene prisión pregunta, domiciliaria? Tiene que tener permiso del juzgado, sí o sí, ¿verdad? Si es que el juzgado autoriza que puede salir y volver a trabajar, sin problema, ¿verdad? Pero si es que tiene nomás prisión domiciliaria y no tiene permiso para trabajar, no puede salir de su casa. súper, Alma, una gracias Ale. consulta. Ale se Ale, llama. soy, ¿por qué, por qué, Ale, por qué me cambia de pero te nombre? cambié, perdón, 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 siempre tengo el problema de cambiar el nombre. Otra consulta. Luego que salga, digamos, hay un seguimiento humano, un seguimiento psicológico, emocional de trabajo con estas personas, por ejemplo, por ejemplo, que no encuentren en 3 meses, por ejemplo, trabajo. Hay un seguimiento emocional, psicológico para esa persona pueda sobrellevar ese momento o también hay un plus, digamos, en 3 meses o No, 4 meses, no, Iván. Hoy la realidad es que cero. de que como Estado, hoy hoy ni hace 10 años ni hace 20, no damos la respuesta a esta problemática. Hoy no se tienen ni los recursos ni nada para poder hacer un post penitenciario que inclusive nuestra propia legislación, nuestro Código de Ejecución Penal nos exige, ¿verdad? En el Código de Ejecución Penal inclusive está lo que es la figura del patronato liberado como una asociación o como inclusive puede ser parte del Estado que le brinde esa asistencia integral a la persona que sale, desde lo psicológico, desde ayudar a conseguir trabajo, o sea, pero eso hoy no se implementa, no es una realidad, no existen los recursos para eso, ¿verdad? Entonces, es todavía algo que queda mucho a cargo de un poco de nosotros como sociedad y como sociedad civil. Entonces, por eso también es que ante esa, de alguna manera, como yo le llamo, una desesperación, porque yo todo el día estoy en contacto con las chicas que salieron, con los muchachos, ¿verdad? Y yo necesito que ellos trabajen y que se reinserten, ¿verdad? Entonces, no sé, yo le llamo así a mi peluquera, por favor, probale a mi chica que aprendió a hacer manicura en el penal, ¿entendés? Así, ¿verdad? Pero eso necesitamos hacerlo de manera formal, ¿verdad? Entonces, por eso es que de alguna manera ahora inicié este nuevo proyecto, esta organización que se llama Alumbra, que va a hacer esto, va a ser como ese canal, ese puente para acompañarle a la persona que sale, ¿verdad? Y que ayudarles de alguna manera a ver qué oportunidades laborales existen. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos tocar también todas las puertas que toquemos para conseguirles trabajo, pero si es que no nos dan la oportunidad, ¿cómo es que vamos a hacer ese match, ¿verdad? O sea, es muy complejo, ¿verdad? La gente tiene miedo. Entonces, ya a usted nomás le pregunto, ¿le contratarían a una persona que estuvo privada de libertad? Seguramente la gran mayoría me va a decir, le voy a contratar nomás a alguien que no tuvo ningún problema antes, ¿verdad? Entonces, hay todavía un trabajo muy importante de concientización, de conocer más la realidad y luego empezar a trabajar en esos puentes para la reinserción laboral, para que esa reinserción laboral sea efectiva. Perdón la pregunta. ¿Hay una estadística de las personas que ya salieron, que cometieron otra vez por no encontrar una oportunidad laboral? Residieron por ejemplo, en robar, por ejemplo. Re- No hay un... Reincidieron, sí. Las estadísticas no son exactas, pero sí es como un 30 a un 40% de reincidentes. Y Ah, sí. reincidentes pueden ser, reincidencia, hablamos de reincidencia o de reingreso, ¿verdad? Reincidencia es cometer el mismo hecho punible que cometiste y reingreso es ingresar al sistema penitenciario de vuelta habiendo cometido otro hecho punible diferente al que cometiste una primera vez, ¿verdad? Porque, Pero aproximadamente un 30 a un 40% de reincidencia o por reingreso. ejemplo, yo en campaña, eh,
recorrí mucho Los Bañados, por ejemplo, y escuché a muchas personas que comentaban que salían, pero como no encontraban trabajo, cometían cualquier delito, por ejemplo, para volver otra vez a entrar y para tener comida, para tener un techo y ser una persona adentro. Ellos se consideran personas adentro que personas afuera. Ahí vamos. Creo que hay otras personas acá que también están queriendo preguntar, no sé, Ale, Gerardo y Sí, Carlos. súper. Les escuchamos, Gerardo. Hola, sí, por ahí que prendo mi camarita, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto escucharle a todos. Yo nada más quería complementar un poquito la respuesta que le dieron a Iván sobre el tema de financiación electoral. Me pareció oportuno e importante recalcar también la diferencia entre la dinámica entre un partido tradicional y una oposición, o por lo menos uno no tradicional, vamos a decirle. En cuanto a lo que es el target electoral, es diferente el estilo de campaña, el público al que uno apunta también. Uno al Si es que nosotros gastamos todo el nicho electoral de los partidos tradicionales, va a seguir habiendo una población paraguaya que va a quedar insatisfecha y que eso aprovechan los partidos no tradicionales para sus votos, ¿verdad? O sea, son los votantes independientes, vamos a decir, el voto independiente. Hay concejales de capitales del país, Asunción, por ejemplo, que entran aunque ustedes no crean, entran con menos de 40, 50, 60 millones de guaraníes de gasto de campaña. Es bastante chocante de repente para los partidos tradicionales escuchar estas cosas, pero como le digo, la dinámica es distinta. En los partidos tradicionales suele ser todo más matemático, más más pragmático en el sentido de financiación. Y por ejemplo, o sea, vos le preguntás a alguien que quiere ser concejal de Ibané, por ejemplo, por el Partido Colorado, ¿cuánto o qué necesitas? Y te dicen $700.000 como mínimo, 1 millón de dólares como, eh, como objetivo, te dicen, ¿entendés? Y de repente la dinámica no tradicional es bastante diferente porque el target es diferente. Gracias, Gerardo, por tus comentarios. Bueno, le tenemos a Carlos y a Fabián que quieren hacer preguntas. Si les parece, les propongo a los panelistas escuchemos a ambos participantes y después respondemos, porque ya está tan interesante el tema que nos estamos excediendo un poco del tiempo. Carlos, te escuchamos y luego a Fabián. Sí, muchas gracias. Yo tenía una consulta más sobre el tema que era sobre la participación, cómo poder fomentar la participación juvenil. Yo siempre me he dicho esa pregunta y yo creo que la palabra, o sea, para poder fomentar, yo creo que se debería de fomentar ya desde la niñez y adolescencia. Es lo que yo siempre veo necesario que se haga ya desde esa edad. Yo, por ejemplo, soy alguien que ha participado de la niñez y ahora, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que justamente en esta semana hubo una reunión de altas autoridades, que es la RAC, que es del Mercosur. Había una exposición en Brasil, pero no hubo ningún niño ni adolescente en esta participación, ni siquiera jóvenes, y eso me sorprendió bastante. Yo estuve de manera virtual, quería participar presencialmente, pero no tenía los fondos, pero me preocupa esta situación que estamos pasando desde la niñez y adolescencia, tanto la juventud de Paraguay, que hay muchos espacios en donde tenemos que participar, pero no estamos. En esta oportunidad, por ejemplo, participó el canciller, la Embajada de Paraguay en Brasil y otros representantes de organizaciones de la sociedad civil. Pero para mí, eh, yo creo que hay que tratar de ver el tema de cuáles son los espacios que hay actualmente y trabajar con esos espacios y tratar de construir, de socializar y de volver a reestructurar, porque ahora como yo estoy viendo, no hay más participación a nivel internacional y sí hay. Los jóvenes que están participando en ese espacio no tienen apoyo, la mayoría no tiene apoyo del Estado o de su municipio, o etcétera.
sino que hacen desde su fondo o desde sus organizaciones y todo es independientemente. Y yo creo que tendría que haber como una ayuda social para estos jóvenes que están tratando de incidir en las políticas públicas dentro de sus ciudades, dentro de su departamento, porque a mí me duele ver que siempre tengamos esos espacios que hace años trabajamos, hace años creamos y que hoy en día ya no se esté más participando. Eso me duele. Por ejemplo, esto de lo que estoy mencionando sobre la RAC es algo que me duele a mí porque yo hace mucho estaba en esto desde adolescente y ahora que ya soy joven ya no puedo más participar, pero en serio, yo creo que hay que buscar cómo fomentar realmente la participación ya desde la niñez y adolescencia para la juventud. Gracias, Carlos, por el aporte. Justamente lo que mencionaba Gabriela, la importancia de ir trabajándolo con los niños también. Fabián, creo que también tenía un comentario o una pregunta. Te escuchamos, Fabián. ¿Qué tal a los panelistas? Muy buenas noches. Sí, quiero hacer unas dos preguntas, una para Ale Núñez y para Gaby, si es que quiere responder, y la última sería para Ale Mendoza. Para Ale y para Gaby, ¿creen ustedes que el adultismo es un factor o una barrera negativa para el joven en la incursión en la política? Y para Ale Mendoza, si tiene alguna idea o alguna política pública en mente para que en algún momento se pueda aplicar para la inserción de los jóvenes en el empleo. Una idea. Bueno, ¿les parece si empezamos con Ale y Gabriela y cerramos con Ale Mendoza? Ok, voy a empezar entonces. Si el adultismo es una barrera negativa para la inserción de los jóvenes en política, yo creo que depende es la palabra, porque en nuestra experiencia, o sea, en la experiencia que yo traigo desde Ciudadanía Activa, nosotros somos, o sea, somos todos jóvenes menores de 40 por ponerlo entre comillas, de la barrera de juventud. Entonces, no sufrimos ese adultocentrismo, digamos, dentro de nuestra propia organización. Sí es algo que lo conversamos internamente sobre qué va a pasar de acá a 10 años, cuál va a ser la dinámica del partido, porque estamos en proceso de ser partido político, eh, hacia dónde tienen que virar, digamos, las dirigencias políticas. Y es una preocupación que tenemos a futuro, ¿verdad? Está ahí latente porque nosotros dentro de unos años más vamos a estar cruzando todas las barreras de los 40, pero por suerte tenemos un recambio generacional que está viniendo detrás de nosotros y que esperamos ponerlos en la primera línea, digamos, como candidatos ya en las siguientes elecciones. Eh, sí lo vivimos, pero ese adultocentrismo, pero desde la perspectiva de la gente que estaba ocupando ya cargos políticos de distintos partidos, tanto de la oposición como los partidos tradicionales, eh, y el hecho de desacreditarnos por ser los nuevos, por ser jóvenes, y todo el tiempo fue una campaña de ustedes son nuevos en esto, ustedes no saben cómo se hace política, y los resultados hablan por sí solos, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hicimos fue hacer oídos sordos y le metimos. Pero sí, yo creo que si se están involucrando en partidos que ya tienen estructura, que ya tienen un bagaje cultural interno, lo tienen un poco más complicado, digamos, si realmente quieren llegar a puestos de poder sin contaminarse por líneas, por bajadas de línea que ya están establecidas, ¿verdad? Entonces, sí considero que hay una barrera negativa por ese lado. Gracias, Ale. Gabriela. Yo creo que eso está cambiando. Yo creo que los jóvenes ahora se están animando. Yo al menos veo eso, ¿verdad? Creo que eso está cambiando, pero también tiene que ser algo que nace de los jóvenes, ¿verdad? No tener miedo y animarse, así como decía Ale, buscar
buscar la manera y el ingenio, ¿verdad? Yo creo que ahora los jóvenes se están animando mucho más. Yo soy muy optimista. A mí me tocó trabajar con los adolescentes que están terminando el colegio y realmente los veo bastante, con este grupo que hicimos, el plan piloto, el Democratic Camp, vi chicos que sí quieren incursionar, los vi bastante interesados. Es más, al terminar el campamento de la democracia se acercaron y me preguntaron cómo podíamos hacer para que ellos puedan continuar aprendiendo y ir por este camino, ¿verdad? Yo soy bastante optimista. Yo creo que eso está cambiando, está cambiando. Es lento, pero está cambiando, desde mi punto de vista. Gracias, Gabriela. Y bueno, Ale Mendoza. Bueno, y respondiendo un poco a la última pregunta, para mí la clave es la formación técnica, ¿verdad? De los jóvenes, ¿verdad? O sea, si hay que trabajar en políticas para fomentar el empleo juvenil, tenemos que poder darle a los jóvenes oportunidades para fortalecer sus capacidades técnicas, ¿verdad? Y también podría llegar a trabajarse, yo creo, como algún programa, en un programa de incentivos y alianzas con las empresas, ¿verdad? Público-privado, alianzas con las empresas que potencien y que fomenten el empleo juvenil, ¿verdad? Como las estrategias como del primer empleo, ¿verdad? Pero también yo de alguna manera no me cerraría si hablamos de empleo juvenil, no me cerraría solamente a lo que es el empleo en carácter de dependencia, sino que fomentaría también mucho lo que es el emprendimiento de los jóvenes, ¿verdad? Dándole por ahí como política pública herramientas de financiaciones o de las herramientas en general en capacidades para que los jóvenes también puedan animarse y puedan emprender, ¿verdad? Porque siempre van a estar como las dos alternativas, el carácter de dependencia como también el del emprendimiento, ¿verdad? Entonces creo que las dos cosas debería contemplar una política pública que tenga que ver con el fomento del empleo juvenil. Pero no sé si te referías al empleo juvenil en general o el empleo de jóvenes de egresados del sistema penitenciario. Te respondí en general. Sí, sí, tipo, la idea era qué políticas públicas podríamos implementar, una idea tuya en cuanto a la inserción de los jóvenes al empleo. Pero de igual manera se pueden aplicar, en este caso, por ejemplo, a la prevención, ¿verdad? De que ellos cometan delitos y que puedan, qué sé yo, formarse, dar, como dijiste, programas de financiamiento para emprendimientos, oportunidades laborales, justamente como para prevenir eso, porque una de las causas de que los jóvenes puedan cometer delitos es la falta de empleo, la falta de oportunidades. O sea que el planteamiento tuyo está súper bien. Genial. Bueno, en honor al tiempo de nuestros panelistas, habiéndonos excedido un poquito porque estaba muy interesante cada aporte que dieron también los chicos, les quiero pedir que nos puedan permitir cerrar este espacio respondiendo a una última pregunta, así breve, nomás, no hace falta que nos extendamos. Me gustaría que cada panelista que tiene ya como un bagaje, una historia en todo esto de buscar un mejor país, nos puedan em, comentar por qué es importante que los jóvenes, que hoy se habla mucho de este bono demográfico como una oportunidad, por qué es importante que los jóvenes participen, no solamente dentro de la política partidaria, digamos, sino en todo lo que sea ese proceso de mejorar lo público. No sé quién quiere empezar. Bueno, No sé si... Ah, dale, dale, voy adelante. voy a empezar. Eh, bueno, por un lado está la cuestión de que los jóvenes somos mayoría hoy día en términos de distribución demográfica, y sin nosotros no se mueve nada. O sea, quien lleva la batuta es el tema hoy día. Y aunque el poder está restringido a un pequeño grupo selecto, yo creo que la voluntad de la mayoría es
la que debería de estar empujando, digamos, esos cambios que necesitamos. El problema es que los tiempos son muy largos para los cambios y los cambios los necesitamos para ayer. Y ahí tenemos dos cuestiones. Por un lado está a lo que lo vivimos, lo que recibimos fuera de Asunción, que es el Asunción centrismo, que todo se concentra en la capital, por tanto, se restringe muchísimo el desarrollo de políticas públicas fuera de la capital. La toma de decisiones siempre recae en central. eh, y por el otro, ¿qué nosotros hacemos desde donde nos toca? En este caso, eh, la línea que nosotros tenemos de trabajo es darle darle poder a las juventudes, empoderar a las juventudes para que puedan ser los tomadores de decisión del presente y futuro, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando o sea, estamos trabajando muchísimo para poder brindarle esas oportunidades que hace 5, hace 10 años atrás no existían, al menos en el departamento de Itapúa, o era muy poca la incidencia que se podía tener. Eh, y cierro con lo siguiente. El proyecto insignia que estamos llevando adelante son los Yotopaguazú de Juventudes, donde queremos darle voz para la definición de las políticas públicas del departamento a todas las juventudes, y eso involucra a juventudes campesinas, indígenas, LGBT, juventudes emprendedores, comerciantes, estudiantes secundarios, universitarios. Y es un trabajo titánico, pero creemos que podemos llegar a muy buen puerto con esto. Súper. Muchísimas gracias, Ale. Gabriela. Sí, yo creo que la pregunta es por qué es necesario que los jóvenes se involucren, ¿verdad? Para tener un mejor país, ¿verdad? Primero que nada, yo creo que brindarles oportunidad a los jóvenes ya desde temprana edad que se puedan involucrar, ¿verdad? En todo lo que es el tema de llevar adelante o tener un mejor país es sumamente importante, ¿verdad? El tema de la educación cívica para que nosotros no nos, como desde la justicia electoral, no nos centramos en lo que es solamente el voto ahora, ¿verdad? Estamos más enfocados desde mi área, desde la coordinación del proyecto, lo que es educación cívica. Entonces yo creo que el joven hoy se tiene que involucrar, nosotros le tenemos que dar oportunidad porque quizás suena un poco cliché, ¿verdad? Son el futuro, ¿verdad? O sea, ellos son los que tienen esa frescura, esa creatividad que quizás el adulto no tiene, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros estamos trabajando en eso, con mecanismos innovadores para que ellos puedan involucrarse y tener así un mejor país. Súper. Gracias, Gabriela. Ale Mendoza, te escuchamos. Bueno, y por último, yo respondería un poco a la pregunta. Yo no me puedo imaginar a a un país diferente sin la participación activa de los jóvenes, ¿verdad? O sea, si a lo largo de la historia de nuestro país tuvimos a jóvenes valientes que hicieron cambios trascendentales, que se animaron a levantar la mano, ¿verdad? Y de alguna manera eso generaron cambios importantes en el país, cómo nosotros los jóvenes nos vamos a quedar de brazos cruzados ante muchas cuestiones, ¿verdad? Entonces, yo no me imagino a un joven, ¿cómo se llama? Un joven sentado de brazos cruzados o de alguna manera solamente mirando como espectador ante demasiadas necesidades, ante demasiadas realidades que tenemos como país, ¿verdad? Entonces, yo creo que es clave de alguna manera las personas y ustedes como jóvenes que si están acá es porque de verdad les interesa cambiar las cosas, ¿verdad? Eh, Les aliento a que no se cansen, ¿verdad? O sea, que como jóvenes puedan ir transmitiendo a sus compañeros, a sus amigos, a sus cercanos, a sus familias, ¿verdad? De que justamente como jóvenes tenemos la tarea de cambiar las cosas, como decía un poco Gaby, por esa frescura, por esas ideas. Y también le digo a los jóvenes que son inclusive mucho más jóvenes que yo, ¿verdad?
que no se achiquen ante nada, ¿verdad? O sea, las ideas que tengan, los planteamientos que tengan siempre van a ser súper válidos, ¿verdad? Y no se achiquen porque por ahí una persona que sea mayor diga, no, no, así, así es el popular, así siempre se hizo, no, ¿verdad? O sea, justamente con toda inclusive con toda la tecnología de hoy en día, o sea, hay demasiadas innovaciones que podemos implementar y eso van a traer los jóvenes, ¿verdad? Entonces, solamente por ahí como último es animarles a que nos achiquen, ¿verdad? A que nos sientan como que sus voces no son escuchadas, ¿verdad? Háganse escuchar, ¿verdad? Y bueno, creo que eso va a ser demasiado necesario para ir transformando, ir cambiando la realidad de nuestro país, ¿verdad? Entonces, no me imagino a un país sin una juventud sólida e involucrada en esta búsqueda del bien común. Gracias, Ale. Almi. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias a Ale Mendoza, a Gabriela Sanabria y a Ale Núñez, que hoy por hoy son representantes en sus respectivas instituciones, ¿verdad? Y no solamente porque hoy son representantes en sus instituciones, sino por toda la trayectoria, ¿verdad? Como ciudadanos que hoy día también los llevó a estar donde están. Bueno, me gustaría también finalmente rescatar algunas como reflexiones finales de este espacio. Desde Alma Cívica, bueno, humildemente ofrecemos también estos espacios de reflexión y de análisis, de expresión también para los jóvenes, ¿verdad? Porque así como mencionaron varios chicos en sus consultas y también respondiendo siempre a la pregunta que nos convoca, la idea es no descansar, ¿verdad? La idea es no descansar y seguir haciendo estas conexiones, seguir haciendo llegar a los jóvenes las experiencias que puedan ser inspiradoras para ellos, también de seguir en sus respectivas e individuales y colectivas también luchas, ¿verdad? Por construir sociedades más justas, por construir sociedades que incluyan a los jóvenes. Entonces, nada, ellos también son los protagonistas en estos procesos junto con nosotros, ¿verdad? Ya que nosotros desde el proyecto de Conquista Joven no seríamos nada también sin la participación, el entusiasmo de ellos. Así que agradecerles infinitamente por estar un jueves a las 8 de la noche conectados, tratando de formarse un poco más, tratando de aprender de las experiencias, ¿verdad? De otras personas y de conectarse con otros jóvenes de distintos puntos del país. Así que bueno, de mi parte y desde la organización Alma Cívica también agradecerles un montón por eso. Y bueno, creo que nosotras también como parte del equipo queremos seguir invitándoles a que sigan participando de otros espacios. Siempre eh, los estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales, ¿verdad? Y bueno. Así que nada, les seguimos esperando siempre ya habrán otros espacios para que sigamos compartiendo, sigamos construyendo, reflexionando. Así que bueno, eso y espero que este espacio también haya sido útil y haya sido satisfactorio para ellos como lo fue para nosotros. Y eso, ¿verdad? Agradecerles nuevamente y nos encontramos próximamente en algún otro espacio de reflexión. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, chao, Gracias a chao. todos, hasta luego, muchas gracias. Chao, hasta la próxima.